la carta a los Hebreos en el capítulo 4 y en el versículo 12. Hebreos 4, verso 12. Dice allí, hermanos, la palabra de Dios, Hebreos 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje es presentada la Biblia con la figura de una espada cortante. Y esa espada entra a lo más profundo del ser humano, donde la ciencia no puede llegar. Ahí entra la palabra de Dios y hace una obra. Dice que llega ahí, hermanos, hasta nuestra mente, los pensamientos, hasta los tuétanos mismos, las partes más internas del hombre. Allí llega la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar sobre esta Biblia, sobre esta espada de dos filos. En primer lugar, quiero decirles que la palabra Biblia deriva del idioma griego, deriva de la palabra biblión, que quiere decir los libros o los rollos. Es eso lo que quiere decir la palabra biblión, los libros o los rollos. La palabra Biblia, hermano, es un sustantivo que significa el libro también. Así lo podemos definir. Es el libro que está sobre todos los libros que el hombre pueda conocer. La Biblia es el libro. La Biblia que nosotros hoy tenemos, hermanos, llevó un proceso de 1500 a 1600 años. Ese fue el tiempo que llevó en tener la Biblia que nosotros hoy conocemos. Puedo decirles también que Dios utilizó a unos 40 escritores y la mayoría de ellos no eran contemporáneos. Es decir, que entre las personas que Dios utilizó, la gran mayoría no se conocían entre ellos, no vivían en la misma época. Y Dios utilizó a estos hombres para escribir la Biblia, que la tenemos dividida en 66 libros. Y aunque son 66 libros, ella forma una unidad. Aunque son 66 libros, ella es un libro solo. Él es el gran libro. 39 de ellos están en el Antiguo Testamento. 27 libros son los que forman el Nuevo Testamento. Por total nos da a 66 libros. Dios utilizó como instrumentos a personas. Algunos de ellos que escribieron la Biblia eran reyes, como David y como Salomón, por ejemplo. Algunos de ellos eran pescadores, como Pedro, como Juan, como Jacobo. Algunos de ellos eran médicos, como Lucas. Otros eran agricultores, como Amós, por ejemplo. Dios utilizó gente, hermano, de los diferentes extractos sociales para darnos su palabra. La Biblia es todo lo que Dios quería que el hombre conociese acerca de él. La Biblia, mis hermanos, como si fuera un microscopio, nos revela los más diminutos detalles del plan de Dios. Dios pone a la vista del hombre todo su plan, todo su programa para la humanidad a través de la Biblia. La Biblia es la espada cortante de dos filos, pero debo decir que la Biblia es la palabra eterna, es la verdad indestructible de Dios. La espada cortante de dos filos, la palabra eterna, la verdad indestructible de Dios, y para nosotros debe ser valorada como el tesoro eterno. Por eso ese es nuestro tema hoy, la Biblia, el tesoro eterno. Y yo quiero hablarles, hermanos, hoy acerca de plantar 4 grandes verdades sobre la Biblia. Esa es mi intención en esta mañana, poder plantar 4 grandes verdades sobre la Biblia. La primera de ellas, hermana, es sobre su inspiración. Quiero hablarles unos minutos sobre la inspiración de la Biblia. Los más nuevos, por favor, con atención, para ver de qué se trata ese término y esta doctrina, la inspiración de la Biblia. Es necesario que me acompañe a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3.
la segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 3. Y mire cómo dice la palabra en el versículo 16. Segunda de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ahí aparece, hermano, la enseñanza que toda la escritura es inspirada por Dios. Esa palabra, hermano, inspiración, nos habla acerca de un soplo de Dios que le dio a los hombres la capacidad de revelar cosas que antes no eran conocidas. Otra vez, la palabra inspiración nos habla sobre un soplo de Dios que le da a los hombres la capacidad de revelar cosas que antes no eran conocidas. Es decir, que todo lo que está escrito en la Biblia eran verdades desconocidas. Dios utilizó a esas 40 personas, las inspiró por medio del Espíritu Santo. Y entonces, hermano, esto es la verdad de Dios que hoy tenemos. Aquellos que estudian el idioma griego, a la palabra inspiración, la definen como teoneustos. Teoneustos es una palabra compuesta. Teo significa Dios y neustos significa soplar, exhalar, producir un soplo o un aliento. En otras palabras, hermanos, Dios sopló su palabra. Como en el libro de Génesis se nos habla acerca que Dios sopló en el hombre aliento de vida, Dios sopló su palabra y por eso decimos que la Biblia es una palabra viva, porque la palabra que Dios nos da, la Biblia, ahí tiene su soplo, su aliento de vida. Eso es, hermanos, como decía el otro día cuando el doctor nos dice respire profundo y luego dice exhale, y sacamos todo el aire. Dios sopló, hermano, y nos dio su verdad, la Biblia. La palabra inspiración, recuérdelo, habla de exhalar, habla de un soplo de Dios. Dios sopló su palabra y nos dejó para nosotros la Biblia, una palabra viva. Ahora, los hombres de Dios, hermanos, fueron influenciados por el Espíritu Santo. Si usted quiere utilizar el término gobernados, controlados por el Espíritu Santo, nadie escribió lo que quiso. La Biblia contiene todo lo que el Espíritu Santo de Dios quiso que apareciera. Toda la Biblia, hermano, es una obra de Dios. La Biblia, aunque fue escrita por hombres, por instrumentos humanos, la Biblia es toda la palabra de Dios. Nosotros, como cristianos bautistas, si puede ahí, hermano Omar, escribir para que cierren los micrófonos, por favor. Decía, mis hermanos, que la Biblia en estos 2000 años apague el micrófono, dice. Pastor, su micrófono está apagado. Se apagó su micrófono, pastor. No, está bien. Muy bien, hermanos, retomamos. Les decía que en estos 2000 años de historia, los bautistas hemos tomado la postura de la doctrina verbal y plenaria. Quiero que recuerden, por favor, esa expresión, verbal y plenaria. Eso quiere decir que la Biblia fue escrita por Dios, palabra por palabra, letra por letra. Cuando decimos que nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria, estamos diciendo que creemos que la Biblia fue escrita por Dios, palabra por palabra y letra por letra. Siempre hemos creído esto los bautistas, en esta verdad, en esta postura verbal y plenaria. El soplo, el aliento de Dios se puede ver y se puede notar en cada palabra, en cada sílaba, en cada versículo.
Veamos cómo Dios utilizó a estos hombres para traernos su palabra. El apóstol Pedro lo explica. Si puede acompañarme ahí a segunda carta de Pedro, por favor, capítulo 1, verso 19. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Mire cómo dice allí la Biblia, la palabra de Dios, segunda carta de Pedro, capítulo 1 y el versículo 19. Dice la palabra, hermanos, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está la definición. Los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En primer lugar, notó allí que dice la palabra profética más segura. La palabra profética más segura, eso quiere decir que esto es una palabra firme, es una palabra consolidada, es una palabra inamovible. Es una palabra firme, una palabra consolidada, una palabra inamovible. No hay nada en el mundo que pueda hacer desaparecer la palabra de Dios. Es una palabra firme, consolidada, inamovible. Y dice aquí Pedro que esta palabra es como una antorcha que alumbra en la oscuridad. La palabra de Dios tiene el poder para destruir el poder de las tinieblas. La palabra de Dios disipa las dudas. La palabra de Dios nos puede alejar del error. La palabra de Dios alumbra los pasos del hombre. Y la palabra de Dios nos va a ayudar para evitar toda clase de confusión y tropiezos. Muchos de ustedes recordarán y otros lo aprenderán hoy, lo que dice el Salmo 119, verso 105. ¿Recuerda? Salmo 119, verso 105, dice allí que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Ahí primero lo vimos en Hebreos definida como una espada. El salmista la define como lámpara a nuestros pies. Es decir, que la Biblia nos va a ayudar a que nosotros no andemos por caminos equivocados. La Biblia como lámpara va a ayudar a que evitar tropiezos, golpes en nuestra vida. Tenemos que seguir el consejo de la palabra de Dios. Ella es lámpara a nuestros pies. Ella es la luz que nos alumbra el andar por nuestra vida. Dijo Pedro, la palabra profética más segura. La palabra profética, hermano, eso elimina la posibilidad de que sea una palabra de hombre. Porque la palabra profética es algo que se recibe del cielo, se recibe de lo alto, se recibe de Dios. Y por eso Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. Es decir, esta palabra es segura, es ciertísima, porque ella proviene de Dios. Entonces, hermanos, podemos nosotros confiar en esta palabra, porque esta palabra no tiene nada de los errores humanos. Esta palabra es la verdad que proviene de Dios. Los que escribieron allí, dice Pedro, en el último versículo, en el 21, dice que los que escribieron fueron los santos hombres de Dios. Los santos hombres de Dios. La palabra griega que define a eso es la palabra agiógrafos. La palabra agiógrafos, eso significa, hermano, gente destacada. Lo que Dios puso allí era gente que se iba a destacar, gente puesta por Dios en ese lugar de privilegio para alcanzar el objetivo deseado por Dios, la Biblia. La Biblia, poner la palabra a nuestro alcance. Hay mucho para decir, pero esa es una idea de lo que es la palabra inspiración. Otra vez, soplo de Dios. La palabra inspirar es exhalar, soplar. Dios sopló aliento de vida y nos dio la Biblia, una palabra viva. Recuerde nuestra postura verbal y plenaria. La Biblia es la palabra de Dios, palabra por palabra, letra por letra, paso por paso.
La Biblia es la palabra de Dios, es la palabra profética, es la antorcha que tiene poder para romper con el poder de las tinieblas, y la Biblia fue escrita por santos hombres de Dios que el Espíritu Santo inspiró. Nuestro primer paso, nuestro segundo paso es la revelación. Primero fue la inspiración y ahora les hablaré unos minutitos sobre la revelación. ¿Qué pues significa esto? Busque por favor Hebreos el capítulo 1. Hebreos el capítulo 1. Y allí vamos a poner la atención en los versículos 1 y 2. Hebreos el capítulo 1 y los versículos 1 y 2. Así dice la Biblia: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, lo primero que dice el texto, que Dios habló de muchas veces y de muchas maneras. ¿A qué refiere esa expresión? Muchas veces y de muchas maneras. Dios habló, mis hermanos, a través de sueños. Dios habló a través de visiones. Dios habló a través de revelaciones. Dios habló dictando la palabra, como lo hizo con Moisés cuando le dictó los mandamientos. Y hasta Dios llegó a hablar por una mula, ¿recuerda? Balaam, una bestia de carga, Dios la hizo hablar. Entonces, hermanos, dice la Biblia que Dios habló muchas veces y Dios habló de muchas maneras. Es decir, que Dios encargó que su mensaje llegara al hombre. Y esto es lo que tiene que ver con la revelación. Dios nos ha dado a conocer su palabra. La palabra revelación, hermanos, significa un conocimiento o descubrimiento de la verdad. A través de la revelación, Dios permitió, hermano, que nosotros conociéramos o descubriéramos la verdad. La revelación, mis hermanos, es la demostración de Dios, de su persona, de su voluntad y su programa para el hombre. Otra vez, la revelación de Dios, hermano, es la demostración de Dios, de su persona. Él nos describe su persona. Por ejemplo, en la Biblia podemos conocer los atributos de Dios. Entre los atributos que son infinitos, ahí está que Dios es amor, que Dios es paz, que Dios es eterno, que Dios es justicia, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Dios es eterno. Wow, tenemos una cantidad de atributos de Dios que los conocemos a través de la revelación. Dios nos reveló su voluntad. La voluntad de Dios para el hombre pecador es que el pecador se arrepienta y venga al conocimiento de Cristo como el Salvador. La voluntad de Dios para nosotros ya como hijos es que nosotros podamos servirles, podamos ser fieles, podamos alabarle, podamos adorarle. La voluntad de Dios para nosotros como hijos es que podamos ser obedientes, que podamos ser fieles, que podamos ser fructíferos. Hay una voluntad de Dios que es manifestada a través de su palabra, y Dios también nos da a conocer el programa para el hombre y el programa para las edades. A través de la revelación de Dios, nosotros nos enteramos de la eternidad pasada, de cómo eran las cosas en la eternidad pasada, cómo Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, cómo Dios creó al hombre, cómo Dios ha creado a los vegetales, al reino animal. La Biblia nos revela todos los detalles de un Dios creador. Dios habló de un programa para la humanidad. Dios eligió a su pueblo Israel, comenzando con aquel llamado de Génesis capítulo 12, cuando fue a Ur de los Caldeos y lo llamó a Abraham para que él se transforme en el padre de la nación de Israel.
Dios ha tenido en su programa un plan de redención, viendo que el hombre había caído en el pecado, en rebelión a su palabra. Dios planeó la redención enviando a su Hijo Jesucristo, y la Biblia enseña vez tras vez, Efesios 1:7, Colosenses 1:14, a Primera de Juan 1:7, hablando de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Romanos 3:24 y 25 habla que nosotros, hermanos, tenemos redención por medio de la sangre de Cristo. Dios tuvo un programa de redención. Dios tuvo un programa para las naciones. Las naciones gentiles ejercieron un dominio, primeros imperios, el de los egipcios, luego el de los asirios, luego vino el de los babilonios, luego el de los medios y los persas, luego el de los griegos, luego el de los romanos, y ahora muy pronto Cristo reinará como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios ha tenido un programa para las naciones. La nación que él eligió es Israel. Ese es su pueblo amado. Pero también Dios habló de un juicio para las naciones gentiles. Hay un programa de juicio para las naciones, y eso se verá allí en la batalla de Armagedón. Hay un juicio para el dragón, hay un juicio para el anticristo, hay un juicio para el falso profeta, hay un lago que arde con fuego y azufre. Esto que estoy mencionando es el programa de Dios que nos llega a través de la revelación, que es la Biblia. Todo yo estoy hablando ahí a vuelo de pájaro, ¿no? Porque cada uno de esos puntos tiene mucha tela para cortar. Pero estamos hablando primero de la inspiración, de una verdad soplada, exhalada. Ahora de la revelación, de una verdad que nos llegó de diferentes maneras y de diferentes formas. Dios usó en el Antiguo Testamento a sus siervos los profetas, y Dios usó en el Nuevo Testamento a los apóstoles para darnos su palabra. Todos los hombres que nos trajeron su palabra eran todos judíos, todos judíos. Y entonces, entre paréntesis, surge una pregunta: ¿y quiénes son todos esta gente que hablan de una revelación? ¿Quiénes son todos estos hombres modernos que se paran en un púlpito y dicen, Dios me reveló? Muchas veces esta gente recibe esas revelaciones extrañas después de un asado, de una jornada de churrasco, de grandes comidas y alcohol. Reciben esas revelaciones extrañas. Pero nosotros solamente creemos, hermanos, una verdad revelada. Para los más nuevos que están aquí en esta comunión, la Biblia es la verdad revelada. Nosotros hablamos sobre una verdad revelada. No hay revelaciones nuevas, no hay una revelación adicional, no existe. Todos los que están hablando acerca de nuevas revelaciones son gente que escuchan espíritus engañadores y doctrinas de demonios, tal cual como Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, que en los postreros tiempos iban a venir gente que iban a escuchar espíritus engañadores y enseñarían doctrinas de demonios. Para que los más nuevos me puedan comprender, la revelación de Dios está contenida entre Génesis y Apocalipsis. Ese es el principio y es el fin. Ahí en Génesis comienza la revelación y en Apocalipsis termina. Cuando terminó el libro de Apocalipsis, Dios no hizo ninguna otra revelación. Por eso nosotros creemos en una verdad, la Biblia, una verdad revelada. Predicamos una verdad revelada, la Biblia. Creemos en una verdad revelada, la Biblia. La Biblia es nuestra regla de fe y práctica. Nuestra única base de autoridad para nuestra vida es la Biblia. No hay otra autoridad, no hay otra fuente de reglas. La única fuente de fe y práctica es la Biblia. Bueno, hay varios que estas cosas le empiezan a sonar por primera vez, pero vamos a tener otros mensajes donde vamos a ir profundizando en la confianza plena que podemos tener en este libro que es la Biblia, la palabra de Dios. Antiguo Testamento, Dios usó a sus profetas. Para los que toman nota pueden poner, por ejemplo, Amós 3, verso 7, donde dice que Dios no hace allí ninguna cosa si no se la revela a sus siervos, los profetas. Es decir, que Dios usó siempre a los profetas para anunciar su mensaje, su palabra.
en el Nuevo Testamento. Ahora sí le voy a llevar ahí a un pasaje en Romanos capítulo 3 y versículo 1. Si puede ir ahí por un momento, por favor. Romanos el capítulo 3 y versículo 1. Mire cómo dice la palabra de Dios. Romanos 3 y el versículo 1. Dice la palabra, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahora dice la pregunta, ¿qué aprovecha ser judío? Todo, dice, todo, porque a ellos le fue confiada la palabra de Dios. Si nos aparece allá un apóstol de Oruro, es un falso apóstol. No hay. Si usted no es judío, no se le va a confiar la palabra de Dios. Si nos aparece aquí un apóstol por Villa Celina, no puede ser un apóstol, tiene que ser judío. A los judíos, a los profetas y apóstoles judíos, Dios le confió su palabra. A través de ellos nos vino la revelación. ¿Quiénes son todos esos que gritan en las plataformas y en los estadios que son profetas y apóstoles? Son falsos nada más. Ellos son de los que habla la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11, cuando dice que estos son obreros fraudulentos, falsos ministros, son falsos apóstoles, obreros de Satanás. No tenga dudas en calificarlos así. De modo, mis hermanos, que lo que yo necesito que usted comprenda sobre la revelación, que nosotros creemos y hablamos sobre una verdad revelada, y esa verdad está revelada, contenida en la Biblia, entre Génesis y Apocalipsis, y fuera de eso no hay ninguna otra clase de revelación. Algunos quizás recordarán hace como, no sé, quizás 8 años, 6 años, apareció una película que se llamaba El Código Da Vinci, y ahí hicieron mucha publicidad sobre esa película y decían que allí estaban unas revelaciones ocultas de Dios. Después se llegó a hablar sobre el Evangelio de Judas, y siempre el mundo está trayendo de promover unas revelaciones falsas, porque la revelación verdadera está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí está la revelación de Dios. Y Dios usó ese canal de comunicación. Profetas en el Antiguo Testamento, apóstoles en el Nuevo. Les hablé un poquito sobre la inspiración, les hablé sobre la revelación, y ahora tengo interés en hablar algunos minutos sobre la preservación de la Biblia. Y ahí sí, a los nuevos y a los más viejos en la fe aquí, presta atención porque esa doctrina no la va a escuchar mucho en los púlpitos, sin embargo está bien marcada en la Biblia. La preservación de la Escritura o la preservación de la Biblia. Cuando hablamos de la preservación de la Biblia, estamos hablando de una promesa de Dios que a través de todas las edades de la humanidad no iba a faltar su palabra al hombre. Otra vez, la preservación de la Biblia es una promesa de Dios que a través de todas las edades nunca le iba a faltar su palabra al hombre. Nosotros creemos, hermanos, no me voy a meter en el tema, solo lo voy a mencionar, porque no quiero darle a los nuevos una ensalada, quiero darle una comida buena hoy. Y nosotros creemos como bautistas en la revelación progresiva. Es decir, que Dios no nos ha dado su palabra todo de una sola vez. Por eso al principio mencionamos que llevó un periodo de 1500 a 1600 años tener la revelación completa. Aquellos que ya tienen más tiempo en la fe recordarán en primera de Corintios capítulo 13, después que habla de todas aquellas expresiones sobre el amor, Pablo dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Por qué Pablo usó esa expresión? En parte conocemos y en parte profetizamos, porque la revelación no estaba completa. Cuando Pablo dijo esas palabras, todavía no se había escrito el libro de Apocalipsis. Pero en ese mismo capítulo de 1 Corintios 13, dice Pablo, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que era en parte se cumplirá.
¿Mm? Y entonces hay muchos que hablan, dice que lo perfecto es Cristo, pero Cristo no es lo perfecto, Él es el perfecto, el perfecto. Sin embargo, Santiago y otras expresiones usted va a encontrar que dice la perfecta ley de Dios, la perfecta ley de Dios. Cuando venga lo perfecto, es decir, cuando venga la Biblia, la revelación total de Dios, entonces lo que era en parte se acabará, ya tendríamos toda la revelación, no necesitamos más. Reitero, termina el libro de Apocalipsis y terminó la revelación de Dios. Ahí está, en la Biblia, todo lo que el hombre necesita saber acerca de Dios. La inspiración, la revelación, y ahora estamos en el tema de la preservación de la Biblia, la promesa que Dios ha dado que nunca le iba a faltar al hombre su palabra. Necesito que me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 24, por favor. El Evangelio de Mateo, el capítulo 24, y ahí vamos a poner nuestra mirada en el verso 35. Evangelio de Mateo, el capítulo 24 y el versículo 35. Dice la palabra de Dios así por labios de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahí está la promesa de Dios, que su palabra es eterna, su palabra es perpetua. Por eso el título de nuestro tema hoy es la Biblia, el tesoro eterno. Es un tesoro que existirá por siempre. Dice Dios, los cielos, la tierra pasarán, porque sabemos que habrá una nueva creación. Sabemos que habrá, según segunda de Pedro 3, verso 13, dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva donde more la justicia. Este cielo que vemos y esta tierra que pisamos pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y esa es la promesa de Dios. Y cuando Dios promete algo, eso es garantía total. Nosotros no confiamos en la palabra del hombre, confiamos en la promesa de Dios. Su palabra existirá por siempre. Por eso estamos hablando en este punto, la preservación de la Escritura. Una palabra eterna, una palabra para siempre. Ahora necesito, hermanos, que me acompañe a Primera de Pedro, capítulo 1. Volamos hacia allí un momento, hermano. Primera de Pedro, el capítulo 1, y vamos a poner nuestra atención en el verso 23. Primera de Pedro, el capítulo 1 y versículo 23. Mire cómo dice ahí la palabra del Señor. Primera carta de Pedro, capítulo 1 y el versículo 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Ponga atención ahora. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra del Señor permanece para siempre. Qué genial, hermano. Gracias ahí a hermano Walter, que está en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Él está escribiendo los textos. No sé si les aparece a todo ahí. No sé cómo hace, pero los textos que estoy citando, ahí se pueden leer también en su computadora. Gracias por eso. Qué lindo. Bueno, hermanos, aquí está. Dice que la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no es como la hierba que se seca, que se cae. Esta es una palabra fresca, es una palabra que está llena de vida porque es la palabra que tiene el soplo de Dios. Es la palabra que tiene el aliento de vida de nuestro Señor. La palabra de Dios permanece para siempre. Es cierto, los césares romanos quisieron terminar con la palabra. Algunos de ellos en la historia hicieron un monumento alto y allí quemaron Biblias, quemaron la palabra, pero esta palabra siempre se reprodujo porque Dios prometió que ella iba a estar para siempre.
los césares del comunismo ruso, y hoy con gran intensidad el comunismo chino está quemando Biblia. Y si usted viera las imágenes hoy de nuestros hermanos en China y en Corea con el gozo, cómo lloran cuando reciben Biblia. Hemos visto algunos videos realmente emocionantes y agarran esa Biblia y la abrazan y la besan, es la palabra de Dios. Y el comunismo de Rusia ayer y el de China hoy y el de Corea, hermano, están persiguiendo a nuestros hermanos, quieren eliminar la palabra de Dios. Ellos son ignorantes, porque la promesa de Dios es que la Biblia es el tesoro eterno, la Biblia es la verdad indestructible. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Ese fue el momento para decir gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Señor. Tendremos su palabra para siempre. Si usted tiene miedo que lo califiquen de pentecostal o algo, pierda el miedo y diga gloria a Dios por su palabra. Aleluya. Aleluya quiere decir alabado sea el Señor. Eso no Amén. es una doctrina pentecostal, es una doctrina de la Biblia. Alabado Amén. sea nuestro Señor por su palabra. Amén. Los paganos se juntaron a través de la historia, tratando de quitarle poder a la palabra de Dios, pero esto es una palabra poderosa. Y podemos, cada uno de nosotros en el lugar que nos tocó, escuchamos el evangelio y esa palabra quebrantó nuestro corazón. Esa palabra atravesó nuestro corazón. Esa palabra hizo un cambio, arrancó el pecado de nosotros, lo extirpó a ese cáncer maligno, hermano, que es el pecado que está en el hombre, y nos dio una nueva vida y una vida nueva en Cristo. Por eso Pedro en el verso 23 dice, renacido de una simiente no corruptible. Cuando Dios nos dio esa vida nueva, nos hizo nacer de nuevo, esa naturaleza no se corrompe, dura para siempre. Por eso el que cree en Cristo, ese tiene vida eterna. Qué lindo, La Biblia dice, y no vendrá condenación jamás, pues ha pasado de muerte a vida. Esas cosas tienen que despertar gozo en nuestro corazón. La inspiración de la Biblia, hermanos, la revelación de la Biblia, la preservación de la palabra de Dios, la preservación de la Biblia para nosotros. Nadie va a poder apagar su luz, nadie va a poder callar su verdad. Por eso, hermanos, la iglesia que es eterna, también tiene una Biblia que es eterna. Y dijo el Señor Jesús, dice, ni las puertas del Hades prevalecerán, ni todo el poder del infierno, ni de los demonios reunidos, ni todo el poder del diablo, nada podrá a contra de la iglesia, nada podrá en contra de la palabra de Dios, porque esta es una palabra viva que rompe con todas las barreras geográficas, culturales. La Biblia se abre paso y va hacia adelante. La Biblia es el tesoro eterno de Dios. Tesoro eterno. Amén. Amén. Y por hoy, mis hermanos, porque estoy perdido con el tiempo, pero quiero, la otra predicación estuve más de una hora, estaba muy entusiasmado, pero tenemos unos minutos, porque me gustaría hablarles un poquito acerca de la Biblia y su tema central. Vamos a usar los últimos minutos para hablar sobre la Biblia y su tema central. ¿Sabe cuál es el tema central de la Biblia? Jesucristo. Jesucristo, Él es el tema central. Varias veces oí algunos predicadores, hermanos, que muestran a Cristo en los 66 libros de la Biblia. Y uno lo decía con tanta velocidad que en 2 minutos podía mostrar a Cristo en cada uno de los libros de la Biblia. Bueno, yo no lo sé hacer a eso, pero sí puedo asegurarles que Cristo está en cada libro de la Biblia. Por ejemplo, cuando leemos el primer texto de la Biblia que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí la palabra Dios es la palabra Elohim. En el idioma hebreo se escribe Bereji, Bara, Elohim, Hasamayem, Beja, Arex. Alguno va a pensar que soy un pente. No, esa es Génesis 1:1 en idioma hebreo. Amén. Bereji, Bara, Elohim, Hasamayem, Beja, Arex. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la palabra Elohim, que es el nombre de Dios que aparece en Génesis 1:1, toda terminación IM en hebreo es plural.
toda terminación IM en hebreo es plural. Por lo tanto, ya en el primer texto de la Biblia estamos viendo la Trinidad, estamos viendo a un Dios trino presentándose al mundo. Y avanzamos en ese hilo conductor de todos los libros y llegamos al último, al libro de Apocalipsis, y termina diciéndonos allí: ven, sí, Señor Jesús, ven. Habla de Cristo en el principio y habla de Cristo hasta el fin. El tema central de la Biblia es la persona de Cristo. Y a propósito, decía uno de los predicadores bautistas históricos que sirvió a Dios hace 150 años atrás, dice: si vas a sentarte a escuchar un mensaje sin Cristo, no pierdas tus tiempos lastimándote los oídos. Toda predicación donde no se hable de Cristo es una pérdida de tiempo y es prestar los oídos para ser lastimado. Por eso, hermanos, a diferencia de los predicadores modernos que no usan la Biblia, nosotros sí, los bautistas, creemos en la centralidad de la Biblia. La doctrina de la centralidad de la Biblia significa que Dios es el culto, es la persona central en nuestro culto. Nosotros, hermanos, no vamos a una iglesia bautista para escuchar algo acerca de Dios. Vamos a la iglesia bautista para escuchar la palabra de Dios. Por eso tenemos que asegurarnos que el varón que se para en el frente use la Biblia, use la Biblia, use la Biblia, nos hable de Dios, nos enseñe sobre Dios, profundice sobre las verdades de Dios. No vamos a escuchar filosofías humanas, no vamos a escuchar ideología política, no vamos a escuchar razonamientos históricos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y si donde usted asiste la Biblia no es predicada, no lastime sus oídos ni pierda su tiempo yendo a ese lugar. La Biblia, hermanos, el tema central es Jesucristo. Yo quiero escuchar acerca de Jesucristo. Y ahora en las páginas de la Biblia yo encuentro, y estoy seguro que casi todos o quizás todos los que estamos aquí, en las páginas de la Biblia lo hemos encontrado a Cristo como el único y suficiente Salvador. Fue en las páginas de la Biblia donde yo lo encontré a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Fue en las páginas de la Biblia donde yo me enteré que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo, hombre. En las páginas de la Biblia fue donde yo me enteré que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. En las páginas de la Biblia me enteré que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo. En las páginas de la Biblia fue donde me enteré que la sangre de Jesucristo me limpia de todos mis pecados. En la Biblia fue donde yo me enteré que Cristo murió en la cruz por mí, por un pecador. Y en las páginas de la Biblia es donde yo me entero que hay una salvación eterna prometida por Dios, porque todo aquel que cree en Cristo no se pierde, más tiene vida eterna. Qué cosas preciosas dice la Biblia acerca del Señor Jesucristo. Él es el centro. Por eso no quiero ir a una reunión para ver de qué marca es el traje del pastor, de dónde se lustró los zapatos o en qué peluquería se corta el pelo, se arregla las uñas. Esas clases de tontería, trivialidades, no me interesa. Me interesa ir a la iglesia a escuchar el mensaje central de la Biblia, que es la persona de Jesucristo. Él es su tema central. Él tema central. A mí no me importa en el restaurante donde come el predicador, ni me importa el lugar donde va de vacaciones, ni la clase de auto que se quiere comprar o las clases de tarjetas de crédito. Nada de eso me interesa, eso es tontería. Yo voy a la iglesia porque quiero escuchar acerca de Jesucristo. Ahora, algunos de ustedes ya saben por qué estoy diciendo eso. Porque muchos de los que andan en la televisión y todo, ahí muestran sus anillos, y muestran sus trajes de marca y hablan de sus propiedades y hablan de sus autos últimos modelos y ese tipo de cosas. Yo voy a la iglesia porque quiero escuchar a Cristo. Él debe ser el centro. Había una iglesia muy torpe en la Biblia que nosotros no debemos caer en esa trampa. Era la iglesia de la Odisea. Esa era la iglesia de la tibieza. La misma iglesia de la Odisea fue la que produjo el vómito de Dios. Para los que más nuevos tienen que buscar eso allí en Apocalipsis 3, del verso 14 en adelante se nos habla de esa iglesia de la Odisea.
Y Dios le dijo a la gente de esa iglesia, dice que ustedes no son ni frío ni caliente, ustedes son tibios y por eso los vomitaré de mi boca. En otras palabras, hermanos, la iglesia de la Odisea no era un club social. La iglesia de la Odisea no era una cantina o un boliche bailable. Era una congregación de cristianos, pero en esa congregación había gente que deshonraba a Dios. Había gente de las cuales Dios dijo, no puedo tolerar la comunión con ustedes. Son tibios, los tengo que vomitar de mi boca. Eran cristianos grises, eran cristianos indefinidos, eran cristianos de doble vida, mundana, y estaban allí disfrazados de cristianos en la iglesia. Dios dice, ustedes me producen náusea, me producen vómito. Y esa iglesia, ¿por qué Dios les habló así? Porque ahí cuando usted lee, dice que Jesucristo estaba a la puerta. Y dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa frase es para hablar de la comunión. El Señor quiere tener una comunión íntima, una comunión personal, profunda con nosotros. Pero la torpeza de esa iglesia de la Odisea, que es la torpeza de muchas congregaciones hoy, lo dejan a Cristo afuera. Y Él está ahí golpeando para entrar en la comunión, cuando Él debería ser el centro de la comunión. Hermanos, asegúrese, garantícese, hermano, que cada Cristo sea el centro de la reunión. Él no puede estar afuera, porque Él es el que nos convoca y con Él vamos a tener comunión. No lo podemos dejar afuera. Me gusta ver en la Biblia que Cristo es el centro. Él debe ser el centro en los cultos y Él debe ser el centro de mi vida. Algunos de nosotros ya nos hizo hablar que deberíamos tener también, pastor, hermano. Eso me gusta, anímeme, predique. Así es, pastor. Usted sabe, hermano, que nosotros tenemos que tener una doctrina cristocéntrica. Acostúmbrese a esa expresión, es preciosa. Una doctrina cristocéntrica, donde Cristo es el centro. Él es el que llama la atención. Él es el que me convoca, no el que toca el teclado, no el que toca la guitarra, no el que canta bonito. A mí me convoca Cristo al culto. Así es, pastor. Mis hermanos queridos, Cristo es el que abrió el camino al cielo, es la garantía de salvación. Vamos a ir preparándonos para el final. Hebreos capítulo 10, Hebreos el capítulo 10, si puede acompañarnos un momento allí. Y recomiendo este pasaje, que lo revisen, lo repasen, van a ver qué cosas preciosas dice aquí. Hebreos el capítulo 10, versos 10 a 14. Mire cómo dice la palabra de Dios. Hebreos el capítulo 10 y versículos 10 a 14. Dice así la palabra de Dios. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Después usted repase los detalles tras detalles de este texto. Yo les diré lo siguiente. Lo primero, sobre lo que está escrito en el versículo 10, que dice que Cristo, mediante la ofrenda de su cuerpo, lo hizo una vez y para siempre. Ese sacrificio fue hecho una sola vez, y ese sacrificio fue suficiente para producir una salvación eterna, una salvación para siempre. La Biblia, el tesoro eterno, lo explica de esta manera. Nos da detalles de esa obra de Cristo en la cruz, de ese sacrificio. Él puso su cuerpo como ofrenda. Él no fue mezquino. Él se entregó enteramente por nosotros. Él se entregó enteramente para ser el Salvador. ¿Recuerdan? Cuando el ángel se le apareció a María y le dijo que ella iba a concebir del Espíritu Santo. Y el ángel le dijo a María que ella iba a tener un hijo. Y le dijo, y le llamará su nombre Jesús.
Y luego agregó el ángel, porque él salvará a su pueblo del pecado. Él salvará a su pueblo del pecado. Y hoy nosotros somos el pueblo del Señor. Él nos salvó de la Amén. esclavitud del pecado. Él nos rescató Amén. de la esclavitud del pecado. Y la Biblia me lo afirma, la Biblia me lo confirma. Y yo creo en la Biblia. Por eso digo con plena certeza, Amén. Jesucristo es mi Salvador. Una sola Amén. ofrenda, su cuerpo en la cruz, fue suficiente para alcanzar una salvación para siempre. Pero mire que ese versículo 11 nos alerta sobre algo. Hebreos 10:11 que hemos leído dice, ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y ese pasaje ya lo relacionamos con el mundo religioso, porque el mundo religioso cree en una salvación por obras, No tienen ellos la fe. Ellos piensan que haciendo obras, que dando limosnas y ciertas cosas así, haciendo ciertos sacrificios, hasta incluso hay gente que se autoflagela. Eso quiere decir que se lastima su cuerpo con un látigo o con otra cosa, porque piensan que a través de esa clase de sacrificios van a encontrar perdón de sus pecados. Dice el texto, todo lo que ellos hacen no quita el pecado, pero la sangre de Cristo sí nos limpia de todo pecado, de los pecados más horrorosos, de los pecados más vergonzosos, de los pecados más escandalosos. La sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Y ahora un detalle más aquí, hermano. Versículo 14 que hemos leído, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Recuerde, santificados son aquellos que Dios apartó para él. Santificados son aquellos que Dios salvó, santificó. Dice, con una sola ofrenda, hermano, nos hizo perfectos para siempre. Eso porque hay algunos que a veces le prestan los oídos allí. Dice, pero la salvación se puede perder, pero la salvación se pierde. Es posible. No, ese sacrificio fue hecho una sola vez. Fue hecho una sola vez y para siempre. Esa ofrenda fue suficiente para quitar todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro. Esa ofrenda fue suficiente para abrir el camino para llegar a Dios. Y ya que estoy aquí bien cerquita, no voy a resistir la tentación. Toléreme un minuto más, porque aquí hay un pasaje extraordinario. Mírenlo ahí, capítulo 10 de Hebreos, pero verso 19. Mire, Hebreos 10, verso 19. Mire, hermano, esto es una obra maravillosa de la Biblia. Hebreos 10, 19. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Eso es para más de una predicación, hermano. Pero mire, dice, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Cuando Él murió en aquella cruz, recuerda que el velo del templo se abrió. El domingo pasado, hablando de doctrina bautista, yo les mencioné una, que nosotros creemos en el sacerdocio universal, o que todo creyente es sacerdote. Y es eso, hermano. Y ahora cuando Cristo murió y se abrió el velo del templo, ahora tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Podemos acceder directamente al lugar santísimo para encontrarnos con Dios por medio de la sangre de Cristo. El versículo 20 dice que ese es el camino nuevo, es el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió, hermano. Y si tenemos ese camino, ¿por qué no lo aprovechamos? ¿Por qué nos cuesta tanto llegar delante de Dios en oración? ¿Por qué nos cuesta tanto ponernos delante de Dios en la lectura de su palabra? La Biblia nos anima en el verso 21, dice que teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿no siente deseos de tener comunión con Él? ¿No tienes deseo de tener comunión con el gran sacerdote que está sobre la casa de Dios? Y ahora dice la palabra, dice, acerquémonos con corazón sincero.
con certidumbre de fe. No piense que Dios es lejano o como usan en el mundo, un Dios abstracto. No, Dios es real, Dios es real. Acérquese con confianza delante de Él. Venga delante de Dios con un corazón sincero, dice el pasaje. Y dice, y lavado nuestros corazones y lavado nuestros cuerpos de la palabra. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Nicodemo? Si no nacieres de nuevo, no podrás entrar al reino de Dios. Y el Señor Jesucristo le habló a Nicodemo que él tenía que ser lavado por la palabra. La palabra de Dios, la Biblia, es la que nos limpia, hermano. Volamos un poco al libro de Salmos y aquella pregunta con respuesta. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Porque la comunión con la Biblia, eso es una promesa de que mi vida va a estar limpia. La Biblia me purifica, la Biblia que habla de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Qué tema lindo que nos tocó en esta mañana, hermano, la Biblia, el tesoro eterno. Y termino con el verso 23. Recuerde este verso 23, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cuál es nuestra esperanza? El encuentro con el Señor. Cuando nos llame a su presencia o cuando suene la trompeta y nos vayamos con Él. Mientras esas dos cosas no suceden, dice el escritor, mantengamos firme nuestra esperanza sin fluctuar. Es decir, no cambie, fluctuar, ir de un lugar a otro. No, manténgase firme. Después él va a hablar de la firme ancla del alma, que nuestra ancla, que es lo que mantiene una embarcación en un lugar fijo, en el mar o en el río. Así tiene que estar la fe, la firme ancla del alma. Yo no me muevo a lo mundano, yo no me voy por los caminos del pecado, yo estoy firme en el camino de la fe. La Biblia me da la fortaleza, la Biblia me da el alimento. Yo tengo que buscar esa palabra para estar firme. Como Pedro le dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra salvación en ese pasaje no habla de salvación eterna, sino que habla de madurez espiritual. La leche espiritual que es la Biblia nos hace crecer para alcanzar la madurez espiritual. Mis hermanos, la Biblia es el tesoro eterno. No pierda de vista a la Biblia en su vida. Hermanos, la Biblia es el tesoro eterno. Ella, hermano, vino por medio de la inspiración. Dios sopló, Dios exhaló en los hombres su palabra. Dios sopló en la Biblia el aliento de vida. Por lo tanto, la Biblia es una palabra viva. Camine con ella, aprenda de ella. Ella es la lámpara a nuestros pies. Recuerde a que nosotros tenemos la postura verbal y plenaria. Verbal y plenaria significa que la Biblia es la palabra de Dios, palabra por palabra, letra por letra, paso por paso. Ella es la palabra de Dios. Hemos hablado nosotros de la revelación. Dios nos ha dado la palabra por medio de los profetas. Amós 3:7. Dios nos ha dado la palabra por medio de los apóstoles judíos. Romanos 3:1 al 3. Hemos hablado nosotros, hermanos, de la palabra eterna, de la preservación de la Biblia. Los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. La hierba se seca y se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y nunca pierdo de vista el tema central de la Biblia. Es la persona del Señor Jesucristo. Es la persona de nuestro Salvador. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Y Dios bendiga su palabra y bendiga sus vidas en esta mañana, mis hermanos. Amén. Amén, amén. Hermano Omar,